Vamos con la prueba definitiva del coche de esta semana. Bueno, vamos a recordar, por si os habéis incorporado tarde al programa de hoy, estamos sometiendo a nuestro Porsche Panamera Diesel V6 3.0 de 250 caballos. Eso, estamos probando este coche y vamos a ver qué es, hacia dónde se decanta más, hacia un 911 de 4 plazas, como dice la marca, o es un Cayenne aplastado, también como opinan muchos. Por ahora, en la prueba del zigzag se decanta más hacia el 911, pero claro, con mucho peso. Bueno, pues vamos a la prueba definitiva en el circuito de Halden, ¿de acuerdo? Claro, es un circuito muy revirado, aquí en el circuito de perfeccionamiento de Bercimuel. Es un circuito muy... curvas ratoneras, es muy revirado, son curvas muy cerradas, lo estáis viendo ahí, y este coche no solo pesa casi 2 toneladas, sino es que es casi 5 metros de largo. Hay casi más coche que curva. Bueno, pues vamos a comprobarlo. Para ello, por supuesto, vamos a desactivar el control de estabilidad para jugar un poquito con el culete de nuestro Panamera. Al lío. Paso a paso, hemos puesto la configuración Sport Plus, ¿vale? Para poner más dura la suspensión y hemos desactivado el control de estabilidad. Este coche, bueno, si recordáis, el R8 de la semana pasada, ahí eran 400 y pico caballos y el motor detrás. Bien, aquí juega un poquito de pesos, tenemos tracción trasera, pero el motor lo tenemos delante. Y es un coche, insisto, pesado y largo. Vamos a ver cómo funciona, ¿de acuerdo? Recordamos también la manera de conducir para hacer un circuito de handling, que es las manos aquí, pin, 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 ¿vale? Como en el zigzag. Vamos a ello. A ver, entonces aquí lo que tenemos que ver, eso es. Tenemos que entrar en las curvas reviradas, tenemos que entrar mucho más rápido, es decir, tenemos que acelerar mucho antes para entrar con el coche cruzado, que es un acto de fe. Mirad, aquí, yo ya estoy. De acuerdo. Subvira primero por el peso delantero, ¿de acuerdo? Pero nos tenemos que ir mucho más rápido, es decir, nos tenemos que lanzar a la curva mucho antes, ¿de acuerdo? Ahí, 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 eso es, perfecto, ¿de acuerdo? Ahí. Las curvas rápidas, lógicamente, nos va a ayudar a que nos sobrevire más. Las cerradas nos va a suspirar un poco más, ¿de acuerdo? Nos tenemos que lanzar a la curva rápido para aprovechar la aceleración aquí, para que se nos vaya, eso es, el coche, eso es, de culo, y poder hacerlo un poquito más. Vamos allá. Eso es. Vale, en las curvas cerradas, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí, y ahora aceleramos y se nos va un poco, y nos juega un poquito más el coche de culo, ¿de acuerdo? En las que son un poquito más largas, ahí, eso es. Aceleramos incluso antes, pero en las cerradas aceleramos a mitad de la curva, entonces el coche se nos va a ir saliendo de la curva, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que es un coche, insisto, pesado. Al ser pesado, eso es. ¡Ah! Al ser un coche pesado hay que jugar mucho con los balanceos, es decir, a ver, me tranquilizo un poco, cuando llegamos al final de una recta, tenemos que primero girar a un lado, giramos a otro y entonces ahí ayudamos que el propio balanceo ahí nos ayude a realizar este tipo de conducción, es decir, que se nos vaya un poco más el coche culo. Hombre, vamos a ver, nos va a ayudar que es un coche tracción trasera, pero al ser tan pesado nos morrea mucho, nos subvira. Ese es el problema de estos coches, por eso hay que jugar con los balanceos. Ahí. Es decir, con estos balanceos, ¿os acordáis cuando estuvimos aquí con el Evoque, que es un coche que había que jugar mucho con los balanceos por ser un 4x4? Pues en este caso, hombre, no tanto, porque nos ayuda la tracción trasera, pero al ser un coche pesado y grande hay que trabajar con esos pesos. ¿De acuerdo? Frenos. A ver, curva. Eso es, perfecto. Y ahora, ahí, enlazamos. Los frenos de este coche son unos frenos Vs. ¿Cómo son los frenos Vs? Esponjosos. Ahí, eso es, perfecto. ¿Por qué? Porque lo justito. Vamos a notar un tacto normal, es decir, no un tacto brusco, no un tacto que de repente, como hemos tenido otros modelos, que tocas un poco el freno, aquello es ¡pum! Y dices, ¡alá! Es un freno, o sea, son frenos muy efectivos, no en vano, insisto, en el peso de este coche, que son casi 2 toneladas, pero además es suave al tacto. Eso es lo que nosotros, es decir, cuando son suaves, no son bruscos y además son muy efectivos, pues son frenos esponjosos, pues este coche los tiene. A ver, respuesta del motor. Sinceramente, al ser un coche que pesa tanto,
Ahí. Es un coche que hay que mantenerlo acelerado permanentemente. Y además en un circuito de handling para que nos permita jugar, nos permita jugar con el culo, ¿vale? Y con los derrapajes. Si lo llevamos en automático, puede que digas, o tu primera sensación sea, pues va, la reacción es un poco tardía, es decir, tarda en salir. Bueno, eso es lógico porque lo llevamos en directa, ¿de acuerdo? Si lo ponemos en manual y jugamos con las levas, esa reacción nos la va a dar. O sea, esos 250 caballos dan mucho de sí. Lo vamos a notar no tanto en un circuito de handling, lo vamos a notar realmente en carretera. Cuando de repente te ves obligado a pegar un acelerón para adelantar o lo que sea, te das cuenta y dices, ¡alá! Pues sí que tiran 250 caballos, ¿sí? ¿Qué decir de todas las configuraciones que tenemos del motor, de la suspensión, etcétera, etcétera? Esa ahí, yo sinceramente, es mi opinión, esa es la clave de este coche. Es lo que va a permitir que este coche, cuando le dé la gana, sea un 911 para 4 personas y cuando le dé la gana, sea un Cayenne aplastado. ¿Por qué? Tenemos la configuración para que sea una reacción más deportiva, una suspensión más dura, quitado el control de estabilidad. Todo esto hace que en un circuito de handling como el que estamos, tracción trasera, nos lo pasemos ahí, como enanos, lo estáis viendo. Vale, que queremos tener una reacción o unas sensaciones mucho más cómodas, pues ningún problema. Cogemos, quitamos el Sport Plus, conectamos el control de estabilidad y ahora se convierte en un coche mucho más suave, una suspensión más blandita, con el control de estabilidad no tienes ningún problema, es decir, acabamos de convertir nuestro 911, vale, más grande y más pesado, en una berlina de lujo, en un Cayenne más aplastadito. En cuanto al consumo, bueno, antes de que os estéis tirando de los pelos, bueno, es un Porsche, lo voy a decir en cuanto a la pasta, que de eso hablaremos al final del programa. El consumo es sorprendentemente bajo, y digo sorprendentemente bajo porque para cómo reacciona el coche, cómo se aprovechan esos 250 caballos, puedes pensar, ¡ay, esto va a chupar, que es una barbaridad! Pues no, está en torno a los 7 y pico litros. Hombre, si ya te metes en ciudad, pues probablemente se te vaya más a los 10 litros. Pero teniendo en cuenta que tenemos un Panamera, luego desde Vs aplaudimos con las orejas la llegada de los motores diésel de Porsche. Bueno, el motor diésel no es de Porsche, pero el coche sí. Así que, insisto, aplaudimos con las orejillas porque es una mezcla muy, muy buena. Os gastáis el dinero en el coche, pero no tanto la gasolina. ¡Hala! Bueno, si todo es calentar un poquito estos neumáticos, no veas cómo va el cochecito. Bien, valoración general, que es, bueno, la respuesta a vuestras preguntas y la que nos hacíamos nosotros al principio del programa. ¿Qué es este coche? ¿Un 911 de 4 personas, de 4 plazas, o un Cayenne aplastado? Nuestra solución es que es un 911, es más, un 911 de 4 plazas. Pero, con un pequeño pero, te exige un poquito más. Pero queremos decir que es una solución buenísima para tener dos tipos de coche. ¿Queremos 911? Lo tenemos. ¿Queremos el Cayenne aplastado? También lo tenemos. ¡Ay! Lo que es muy divertido. Dicho esto, nos vamos a ir, como siempre, con nuestro compañero Víctor, que sigue insistiendo en que le mandéis preguntas, que él responde lo que le da la gana. Hola queridos amigos y amigas, bienvenidos una semana más a mi despacho. Aquí nos acompaña para la pregunta de hoy nuestro nuevo A1, la competencia agresiva del Mini. 90 caballitos y hemos venido yo probándolo desde Madrid y os puedo asegurar que pequeño por fuera y grande por dentro. Doy paso a la pregunta de la semana. Soy todo oídos. Hola Víctor, soy Adrián. Quería saber cómo se arranca un coche a capón. Gracias. Pues una pregunta que tenemos que saber toda la respuesta, porque todos nos hemos quedado alguna vez sin batería. Y he dicho nuestro ayudante, el A1, porque evidentemente no íbamos a empujar el Porsche, el mostrencazo de peso. Así que como el que le toca empujar es a mí, un coche ligerito, 1200 kilos. Pasos a seguir. Nos hemos quedado sin batería. Buscar una cuesta abajo o un par de colegas que nos empujen, ¿de acuerdo? Vale, siguiente paso, damos el contacto, muy importante. Si nos hemos quedado sin batería, a veces al dar el contacto vemos que se enciende muy flojito. Bueno, aunque sea esa pequeña carga de la batería, nos va a ayudar a arrancar. El contacto es imprescindible, sin el contacto no arranca, ¿de acuerdo? Punto muerto,
y lo que hacemos es empujar el coche. Vamos bien. Cogemos un poquito de velocidad, ¿vale? Pisamos el embrague, metemos segunda y no arranca. Bueno, pues como habéis visto, lo que voy a hacer es coger un poquito más de carrerilla, ya que soy uno solo, imprescindible. Ay, poco más, un poco más, un poco más, contacto dado, piso el embrague, meto segunda y ha arrancado muy feo, muy mal, pero ha arrancado. Es importante que hagáis precisamente lo que yo no he hecho, que seáis suaves cuando soltáis el embrague, metéis la segunda con el contacto dado y soltáis el embrague. ¿Habéis visto qué me ha pasado a mí? Que suena un poco clon, 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 clon. Ya no tenía carrerilla, me he sofocado y tenía que hacerlo, pero lo importante es hacerlo de forma suavecita, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya lo habéis visto, cómo arrancar un coche a capón. Importante, y fijaros lo que me ha pasado al final, lo he comentado, os lo vuelvo a comentar. Es importante cuando soltéis el embrague, cuando tengáis la segunda metida con el contacto dado y habéis cogido algo de carrerilla, soltar el embrague despacito, un poco despacito. ¿Para qué? Para que precisamente pues no haga lo que ha hecho, ese clon clon, que básicamente suena mal. ¿Es malo para el coche? A ver, no es bueno, se fuerza el embrague y cuanto menos lo forcemos mejor. Pero si se sabe arrancar así, no tienes absolutamente ningún problema de arrancar el coche empujándolo en casos de emergencia. Bueno, y espero con esto haya quedado solucionada la pregunta de cómo se arranca un coche a capón. A todos los demás, como siempre, grábalos con vuestro teléfono móvil, vuestra cámara y enviáis vuestras preguntas a victor@uvesmotor.es, preguntando lo que queráis y yo responderé lo que me dé la gana. Antes de seguir disfrutando de este circuito de perfeccionamiento de Bercimuel, vamos a dar los últimos datos, como siempre. Primero, competidores, pues hemos elegido dos. Bueno, el archiconocido Serie 7 de BMW y la clase S de Mercedes. Digamos que podrían ser dos competidores justos de nuestro Porsche Panamera. ¿Y el precio? Mirad, efectivamente, compro uno. Con este coche os dejan este tipo de carteles, en el de Fernando, nuestro director, ¿no? ¿Por qué? Porque como mucho él lo roba, no lo compra. Bien, precio, que son 87.000 euros, 87.000 euros, ahora mismo, que hay que ayudar a que el consumo del país se venga para arriba. Insisto, nosotros nos vamos a ir y os vamos a dejar hasta la semana que viene, pero como siempre vamos a dar las gracias a, en fin, el que ya es nuestro compañero, amigo, maestro. Buenas. Sornosa, corre caminos. Sí, señor. Oye, muchísimas gracias por abrirnos la puerta una vez más de tu casa y enseñarnos los trucos, porque todo lo que veis, yo sabéis que no tengo ni idea de conducir. Ya sí. Me lo enseña él. Lo dicho, Jaime, muchísimas gracias y que venga todo el mundo que puede venir aquí a tu circuito, a aprender contigo. Y a disfrutar, porque has disfrutado esta vez mucho más que la anterior. Muchísimo más, pero que pueden gusta. venir las personas aquí a conocerte Claro que y a sí. conducir contigo y a aprender. Para eso está. Muy bien, recordad, el circuito de perfeccionamiento de Bercimuel. Nosotros nos vamos a ir y nos vamos a emplazar hasta, bueno, una nueva edición de las tomas falsas. Así que hoy, variando, en vez de irnos con el coche, nos vamos a ir con un saludo de Uves, ¿de acuerdo? Tú y yo Bien, juntos. Bien. ¡Hala! Hasta la semana que viene. Me hace repetir y ya no. Es el nuevo Astra GTC, ¿de acuerdo? GTC se llama así. El primero al que vamos. ¡Buah! Espérate, que era una avispa, coño. Espérate, es que están ahí. Hay dos.